Una vez que Calvino está allí, un poco más adelante, se casó con una viuda anabaptista que tenía 2 hijos. Y allí en Ginebra pastoreó durante 3 años aproximadamente. Para 1541 le pidieron, se había ido a Ginebra, sí. Posteriormente, en 1541 le pidieron que pastoreara en Ginebra. Cuando Calvino estaba en Ginebra, él creó una escuela, como una academia, donde iban muchas personas a estudiar allí. De hecho, se le catalogó la Escuela de la Muerte de Calvino, porque muchos hombres protestantes reformadores que creían en esto fueron perseguidos a nivel del continente europeo por predicar esto, y ellos iban allá a formarse. Y esto se le denominó la Escuela de la Muerte de Calvino, porque eran tiempos muy agitados. Estas personas, después que se formaron en la academia con Calvino, fueron a abrir iglesias en lugares donde no era permitido. Calvino fue un hombre entregado totalmente al ministerio. Calvino predicaba 2 veces todos los domingos y todos los días de la semana alternamente. Calvino no entendía de cansancio, Calvino no entendía de quizás otras responsabilidades. Calvino era un hombre entregado devotamente al servicio del Señor. Al final de su vida, Calvino no podía ir caminando a la iglesia, por lo cual lo llevaban en sillas para que él pudiera predicar. Pasado el tiempo, dado a su grave estado de salud, los médicos le prohibieron salir al frío invernal, porque sabemos que donde él se encontraba son Países Bajos, en los cuales el clima es muy frío. Entonces él le prohibieron que saliera y ya no podía ir a la iglesia. Hermanos, pero este hombre en su cuarto hizo su sala de conferencia y ahí llevaba a los alumnos para que ellos estudiaran las escrituras conjuntamente con él. Aquellos que lo instaban a que descansaran, Juan Calvino le decía: ¿qué harás que cuando llegue mi Señor, cuando venga mi Señor, me consiga sin hacer nada? Calvino sabía para quién él trabajaba. Calvino entregó hasta lo último de su vida por predicar la palabra del Señor y dar de su conocimiento, del conocimiento que le había dado el Señor Jesucristo, para que otros se pudieran formar y entendieran la verdad. Calvino, hermanos, fue un hombre ejemplar. Calvino fallece a la edad de 54 años. Fallece en Ginebra porque nunca pudo volver a su país de origen. Él fallece en mayo de 1564. Su cuerpo fue expuesto al público para que las personas fueran a darle el último adiós, como quien dice, pero a la gran afluencia de personas, en ese momento cuando él murió, iba mucha afluencia de personas, porque sabemos que este hombre se volvió un hombre muy popular o muy famoso, el cual la gente escuchaba. Entonces, viendo la cantidad de personas que fueron a verlo para, como quien dice, darle el último adiós, había demasiada gente y los reformadores tuvieron miedo de que se estuviera impulsando la veneración de los santos, por lo cual al día siguiente ellos no pudieron seguir, como quien dice, seguir con lo tradicional cuando una persona muere, sino que les tocó enterrar a Calvino en una tumba que aún se desconoce su ubicación exacta y sin nombre. Este hombre era un erudito, tan erudito de la palabra, tan conocedor de las escrituras, que este hombre era admirado por millones.
por lo cual, para que nadie lo tomara de idolatría, tuvieron que enterrarlo en un lugar donde nadie supiera, para que nadie fuera a venerarlo. Podemos decir que Calvino tuvo una vida, digamos, apasionada por Jesús. Tuvo una total entrega a las Escrituras y al estudio de la palabra del Señor. Lo que nos hace preguntarnos a veces cuánto tiempo le dedicamos nosotros a las cosas del Señor. Estos hombres son el vivo ejemplo de que nosotros podemos dar más de nosotros. Hermanos, la palabra en vano no dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. No es en vano. Y eso no se quedó allá en la Biblia, en los tiempos antiguos. Eso es hasta hoy. Muchos de nosotros nos da flojera leer la Biblia. Nos da flojera dedicar un minuto de nuestras vidas a escudriñar las Escrituras, a tener intimidad con el Señor. A veces pensamos que tener intimidad con el Señor es despertarnos: Señor, te presento este día en tus manos y ya. No, hermano, eso va mucho más allá. La vida de este hombre es un gran ejemplo, no solo de este hombre, sino de muchos que le precedieron o muchos que estuvieron antes de él. Fueron hombres entregados al estudio de la palabra y a esa intimidad con el Señor. Bien, vamos a pasar y vamos a estar estudiando muy rápidamente la vida de Jacobo Arminio, que sería la otra parte, digamos, la parte que nos corresponde estudiar en este momento. Jacobo Arminio nace en el año 1560, es decir, 4 años antes de la muerte de Calvino. Obtuvo su preparación teológica a los pies de Teodoro de Beza. Teodoro de Beza fue la persona que sucedió a Juan Calvino en la escuela de Ginebra. Una vez que Calvino muere, él deja un sucesor, el cual me imagino que fue una persona que Calvino estuvo preparando por mucho tiempo y estuvo allí con él en todo momento, pendiente de todo lo que Calvino enseñaba. Jacobo Arminio entonces tuvo una gran influencia, es decir, su preparación teológica fue, digamos, orientada hacia el calvinismo y los reformadores. Poco tiempo después de su ordenación al ministerio, empezó a tener conflictos con la postura de los calvinistas. Aquí fue donde empezó a tener el conflicto Jacobo Arminio. Él tuvo el conflicto en lo tocante al papel que juega la gracia de Dios en la salvación de los pecadores. Aquí fue donde comenzó el conflicto de Jacobo Arminio, en lo tocante a la gracia de Dios en la salvación de los pecadores. Arminio muere repentinamente, por lo cual las personas que escucharon esta idea que tuvo Jacobo Arminio la llevaron un poco más lejos. Es decir, es como si yo dijera hoy, bueno, yo considero que es una idea nada más, que, bueno, no se debería dar diezmo, suponiendo, un ejemplo. Y después, otras personas que me escuchaban a mí y seguían mis enseñanzas, llevan esto más lejos o hasta el extremo. Esto fue lo que pasó con Jacobo Arminio. Los seguidores de él llevaron este asunto más lejos. Este punto o esta discrepancia que tenía Jacobo Arminio, ellos lo llevaron mucho más lejos. Eso llevó, hermano, a la convocación de un sínodo. Les voy a decir qué significa sínodo. Es la reunión de pastores de las iglesias protestantes para tratar asuntos de la misma iglesia. Este sínodo, hermano, fue convocado en la ciudad de Dordrecht, o como se conoce popularmente, el sínodo de Dort.
se conoce así. Bien, este sínodo tuvo lugar el 13 de noviembre de 1618. Hermano, este sínodo fue algo que no tuvo precedentes. A este sínodo fueron invitadas casi todas las iglesias nacionales reformadas para debatir este asunto que exponían los arminianos holandeses, porque esto ya se estaba regando en todas las iglesias holandesas y esto estaba creando un conflicto. Y ellos querían ir a este lugar a presentar su exposición y con citas bíblicas ellos querían llevar esto para ser estudiado. Hermanos, este sínodo duró hasta el 9 de mayo de 1619, hasta el 9 de mayo de 1619. Este sínodo duró 7 meses. Todas las personas que fueron allá estuvieron estudiando cada uno de los puntos durante 7 meses. Hermanos, después yo les invito a que estudien lo que es la confesión belga y, ya les voy a explicar, y el catecismo de Heidelberg. Ahorita no se los puedo exponer porque no me corresponde. Sin embargo, estas confesiones son importantes, son doctrinas de nuestros hermanos que nos enseñan un poco más de la palabra de Dios. Esta confesión belga y la otra que le mencioné anteriormente, esto quedó acentuado en este sínodo junto con lo que vamos a estar estudiando más adelante.